Estamos grabando, ¿qué tal gente de YouTube? Seguidme en Twitch, porque ahí es donde yo soy la persona más grande del universo. En el resto de redes sociales solo es una máscara, ¿vale? Es todo teatro. Bueno, vamos a seguir con cuentos esenciales de Guy de Maupassant, que siempre nos han gustado mucho, y a ver qué cuento nos toca ahora, ¿no? Voy a encender la luz. En toda la face os he dado. ¿Os ha gustado la magia? What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Bueno, vamos a leer el cuento que se titula Un gallo cantó, que va dedicado a René Billoté. Y empieza así. Hasta entonces, la señora Berthe de Avenselles había rechazado todas las súplicas de su desesperado admirador, el barón Joseph de Croissart. Durante el invierno, en París, la había perseguido insistentemente y ahora daba por ella fiestas y organizaba partidas de caza en su castillo normando de Carville. El marido, el señor de Avancelles, no veía ni sabía nada, como siempre pasa. Se decía que vivía separado de su mujer, debido a una debilidad física que la señora no le perdonaba. Era un hombre bajito y gordo, calvo, corto de brazos, de piernas, de cuello, de nariz, de todo. La señora de Avancelles era, por el contrario, una mujer alta, morena y decidida, que se reía estruendosamente en las mismas barbas de su señor, le llamaba públicamente señora Cataplasma y miraba con un cierto aire prometedor y afectuoso los anchos hombros, el cuello robusto y los largos bigotes rubios de su adorador oficial, el barón Joseph de Croissart. Pobre marido, madre mía. Con todo, no le había hecho aún ninguna concesión. El varón se estaba arruinando por ella. Había fiestas, partidas de caza, nuevas diversiones incesantes a las que invitaba la nobleza de los castillos de los contornos. Durante todo el día los perros corrían ladrando por los bosques detrás de zorros y jabalíes, y todas las noches espléndidos fuegos artificiales mezclaban con las estrellas sus penachos de fuego, mientras las ventanas iluminadas del salón proyectaban sobre los vastos céspedes franjas de luz por las que cruzaban sombras. Era otoño, la estación pardo-rojiza. Las hojas se revoloteaban sobre los prados cual bandadas de aves. Se percibían flotando en el aire olores a tierra húmeda, a tierra desnuda, como se percibe un olor a carne desnuda, cuando, tras el baile, cae el vestido de una mujer. Un atardecer de la última primavera, durante una fiesta, la señora de Avancelles había respondido al señor de Croissart, que la acosaba con sus ruegos. Si he de ceder, amigo, no será antes de la caída de las hojas. Este verano tengo demasiadas cosas que hacer para encontrar un momento. Él se había acordado de esa frase burlona y atrevida, e insistía cada día más. Cada día sus aproches eran más atrevidos, ganaban un paso en el corazón de la bella audaz, que por lo que parecía ya solo se resistía por pura formalidad. Se había organizado una gran partida de caza, y la noche antes, la señora Bercé le había dicho entre risas al varón: «Varón, si mata al animal, se verá premiado». Desde el amanecer, él estaba en pie para descubrir dónde se escondía el jabalí solitario. Acompañó a sus monteros, dispuso las jaurías, lo organizó todo él mismo para preparar su triunfo, y cuando los cuernos dieron la señal de partida, apareció él con un ajustado traje de caza rojo y oro, ceñido de cintura, ancho el busto, la mirada radiante, lozano y vigoroso, como si acabara de abandonar el lecho. Los cazadores partieron. Descubierto el jabalí, este huyó por entre los matorrales perseguido por los perros que daban ladridos, y los caballos se lanzaron al galope, llevando a amazonas y jinetes por los estrechos senderos de los bosques, mientras los coches que acompañaban a la partida de caza a distancia circulaban sin hacer ruido por los aplanados caminos. Cuando habla de coches, ¿vale? Se refiere a coches con caballos, ¿vale? No eran coches, no, creo que no había coches en la época de Guy de Maupassant. A motor me refiero. La señora de Avancelles se retuvo maliciosamente cerca de sí al varón, retrasándose, al paso, por una gran alameda interminablemente recta y a lo largo de la cual 4 filas de robles se curvaban formando una bóveda. Temblando de amor y de inquietud, él escuchaba con un oído el parloteo burlón de la joven y con el otro seguía el canto de los cuernos y el ladrar de los perros que se alejaban. «¿No me ama ya?», dijo ella. Él respondía: «¿Cómo puede decir eso?». Ella seguía: «Me parece que la partida de caza le interesa más que yo». Él gemía: «¿No me ha mandado matar usted al animal?». Y ella continuaba seria: «Es cierto, cuento con ello. Debe matarlo en presencia mía». Entonces él se estremeció en la silla, espoleando al caballo que brincaba y exclamó impacientado: «Por Dios, señora, es imposible si nos quedamos aquí».
Ella le hablaba afectuosamente, posando la mano en su brazo o acariciando, casi distraída, las crines de su caballo. Luego le decía entre risas: «Ha de ser como he dicho, si no, lo siento por usted». Doblaron a la derecha por un sendero cubierto y de pronto, para evitar una rama que cerraba el camino, ella se inclinó hacia él, tan vencida que él sintió en el cuello el cosquilleo de sus cabellos. Entonces él la abrazó brutalmente y, apoyando en la sien sus grandes bigotes, la besó con furia. Primero ella no se movió, quieta ante aquella violenta efusión. Luego volvió la cabeza de golpe y, ya fuese por casualidad o por propia voluntad, los pequeños labios de ella encontraron los labios de él bajo la cascada de pelos rubios. Entonces, bien por confusión, bien por remordimiento, ella espoleó los ijares de su caballo, que partió a galope tendido. Anduvieron de aquel modo durante un largo rato, sin siquiera mirarse. El tumulto de la caza se acercaba. La maleza parecía estremecerse y de pronto, rompiendo las ramas, cubierto de sangre, quitándose de encima a los perros que se abalanzaban sobre él, pasó el jabalí. El varón gritó con una carcajada de triunfo: «¡Quien me quiera que me siga!» y desapareció entre los arbustos, como si lo hubiera tragado la floresta. Cuando, minutos después, ella llegó a un calvero, él se levantaba sucio de barro, rota la casaca, las manos ensangrentadas. Su cuchillo de monte estaba clavado hasta la empuñadura en el lomo del animal tendido. El encarne se hizo a la luz de las antorchas, en la agradable y melancólica noche. La luna hacía palidecer la llama roja de las antorchas que aromatizaban la oscuridad con su humo resinoso. Los perros se comían las fétidas entrañas del jabalí y ladraban, disputando. Los monteros y los ojeadores, dispuestos en círculos alrededor del encarne, soplaban en los cuernos a pleno pulmón. La fanfarria se difundía en la clara noche más allá de los bosques, repetida por los ecos que se perdían en los valles lejanos, despertando a los ciervos inquietos, a los zorros aulladores y turbando el retozo de los conejos de gris pelaje en el lindero del claro del bosque. Las aves nocturnas, espantadas, revoloteaban sobre la jauría enloquecida, y algunas mujeres, enternecidas por todas aquellas cosas agradables y violentas, apoyándose delicadamente en el brazo de los hombres, ya se alejaban por las alamedas antes de que los canes hubiesen terminado de comer. Lánguida a causa de aquel día de esfuerzo y de afecto, la señora de Abancelles le dijo al varón: «¿Quiere dar una vuelta por el parque, amigo mío?». Él, sin responder, tembloroso, desfalleciente, se la llevó. Se besaron enseguida, fueron despacio, bajo las ramas casi desnudas por entre las que se filtraba la luz de la luna, y su amor, sus deseos, su necesidad de unirse se habían vuelto tan violentos que a punto estuvieron de caer al pie de un árbol. Los cuernos no resonaban ya, los perros, agotados, dormían en la perrera. «Regresemos», dijo la joven, y volvieron sobre sus pasos. Cuando estuvieron delante del castillo, ella susurró con voz lánguida: «Me siento tan cansada que voy a acostarme, amigo mío». Y como él abría los brazos para robarle un último beso, ella escapó, dejándole como despedida: «No, me voy a dormir. Quien me quiera que me siga». Una hora después, cuando todo el castillo silencioso parecía muerto, el varón salió de la habitación de puntillas y fue a llamar suavecito a la puerta de su amiga. Al no oír respuesta, trató de abrir. No habían echado el cerrojo. Ella fantaseaba, acodada en la ventana. Él se arrojó a sus rodillas, besándolas apasionadamente a través de su bata. Ella no decía nada, fundiendo sus dedos finos, de una manera acariciante, en los cabellos del varón. Y de repente, desprendiéndose como si hubiera tomado una gran decisión, murmuró con su tono atrevido, pero en voz baja: «Vuelvo enseguida, espéreme». Y apuntando con el dedo en la sombra, le indicó en el fondo de la habitación la mancha blanca e indefinida del lecho. A tientas, con las manos temblorosas, desatinado, él se desnudó deprisa, metiéndose entre las frescas sábanas. Se tendió con deleite, casi olvidándose de su amiga. Tan agradable era la caricia de la ropa de cama sobre su cuerpo cansado de movimiento. Ella no volvía, sin embargo. Sin duda se divertía haciéndole languidecer. Cerró los ojos en medio de un exquisito bienestar y soñaba dulcemente en la grata espera de lo que tanto había deseado. Pero poco a poco los miembros se le entumecieron, su pensamiento se embotó, se volvió inseguro, fluctuante. Finalmente le venció el agotamiento. Se durmió. Durmió con el sueño pesado, invencible, de los cazadores extenuados. Durmió hasta el amanecer.
De repente, por la ventana que había quedado entreabierta, cantó un gallo, encaramado en un árbol próximo. Entonces, el varón, sorprendido por aquel sonoro canto, abrió los ojos. Al sentir contra el suyo un cuerpo de mujer, encontrándose en un lecho que no reconocía, sorprendido y sin acordarse ya de nada, balbució en la turbación del despertar. Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué sucede? Entonces ella, que no había dormido, mirando a aquel hombre despeinado, con los ojos enrojecidos, los labios gruesos, respondió con el tono altanero que empleaba con su marido: No es nada, un gallo que canta. Siga durmiendo, caballero, es algo que no le atañe. Al final, ¿no? Más extraño, ¿no? Pobre... Joder, con la mujer también. Bebo un traguito de agua y leemos otro, ¿eh? Que están todos guapos, macho, los cuentos de Guy de Maupassant, ¿eh? Están todo flama. Vamos a ver que todo está bien y seguimos. Todo está demasiado bien, diría yo. Venga. Vamos con otro cuento que se titula El Cerrojo, que va dedicado a Raúl, sí, de Nisane. Las 4 copas estaban ahora medio llenas delante de los comensales, lo que indica por lo general que los invitados están llenos de todo. Se empezaba a hablar sin escuchar las respuestas, cada cual preocupado tan solo de lo que ocurría dentro de sí mismo, y las voces se volvían chillonas, los gestos exagerados, los ojos alumbrados, vamos, que iban... Era una cena de solterones empedernidos. Unos 20 años atrás habían dado comienzo a aquella comida periódica, bautizándola como el celibato. Entonces eran 14, totalmente decididos a no casarse jamás. Ya solo quedaban 4. 3 habían muerto, los otros 7 se habían casado. Aquellos 4 se mantenían fieles a su promesa y observaban escrupulosamente, en la medida de lo posible, las reglas establecidas al principio de su extraña asociación. Habían jurado, con un apretón de manos, apartar del llamado recto camino al mayor número posible de mujeres, preferiblemente a las de los amigos, y más aún a las de los amigos más íntimos, por lo que, apenas alguno de ellos dejaba la sociedad para crear una familia, se apresuraba a romper definitivamente con sus viejos compañeros. Hostia, qué guapo, ¿no? Se parecía esto a una película, ¿no? También debían, en cada cena, confesarse, contando, con nombre y apellido, pelos y señales, sus aventuras más recientes. De ahí esa especie de dicho familiar entre ellos: mentir como un soltero. Profesaban el más completo desprecio por la mujer, a la que consideraban como un animal de placer. Citaban a cada paso a Schopenhauer, su dios. Reclamaban el restablecimiento de los harenes y de los tornos. Que un torno es un dispositivo situado a la entrada de los hospicios de niños encontrados para acoger a los que se quería abandonar sin darse a conocer. Claro, porque al hacer mucho el amor las dejaban embarazadas, no querían reconocer a los niños, claro. Habían hecho bordar en el mantel y las servilletas usadas para las cenas del celibato el antiguo precepto Mulier perpetus infans, y debajo el verso de Alfred de Vigny: La femme enfant malade 12 fois impure. Ni idea de francés, ¿eh? ¿Qué quiere decir? La mujer, criatura enferma y 12 veces impura. Amaban mucho, a las mujeres estos señores. De suerte que, a fuerza de despreciar a las mujeres, no pensaban más que en ellas, no vivían más que para ellas. Hacia ellas tendían todos sus esfuerzos, todos sus deseos. Ahí va la pullita, que les mete gay. Aquellos de entre ellos que se habían casado les llamaban viejos galancetes, les tomaban el pelo y les temían. Las confidencias de la cena del celibato debían comenzar precisamente en el momento del champán. Aquella noche, estos viejos, porque viejos eran ya, y cuando más envejecían, más aventuras extraordinarias contaban, se mostraron inagotables. Cada uno de los 4, en un mes, había seducido al menos a una mujer al día. ¿Y qué mujeres? Las más jóvenes, las más nobles, las más ricas, las más bellas. Una vez que terminaron sus historias, uno de ellos, el primero que había hablado y que luego había tenido que escuchar a todos los demás, se puso en pie. Y ahora que se han acabado las bromas, dijo, quisiera contaros no mi última, sino mi primera aventura. Me refiero a la primera aventura de mi vida, mi primera caída, sí,
pues de una caída se trata en los brazos de una mujer. No pretendo con ello contaros mi primera iniciación, no, por supuesto. El primer salto del foso, lo digo en sentido figurado, no tiene nada de interesante. Por lo general resulta fangoso, y nos levantamos de él un poco sucios, con una bonita ilusión menos, un vago asco, cierta tristeza. La realidad del amor, la primera vez que se toca, es un poco repugnante. Uno pensaba que era una cosa muy distinta, más delicada, más fina. Se queda uno con una sensación moral y física de náusea, como cuando se pone por casualidad la mano sobre algo viscoso y no hay agua para lavarse. Por más que uno se frote, no se va. De todos modos, uno se acostumbra y deprisa. Y como se acostumbra, por mi parte, siempre lamento no haber podido aconsejar al creador en el momento en que organizó el asunto. No sé muy bien qué se me habría ocurrido, no lo sé exactamente, pero creo que lo habría hecho de otro modo. Habría buscado una combinación más conveniente y poética, sí, más poética. Me parece a mí que Dios se mostró en verdad demasiado naturalista. No hubo poesía en su invención. Así pues, lo que quiero contaros es mi primera aventura con una mujer de la buena sociedad, la primera mujer de mundo a la que seduje. Perdón, quiero decir la primera mujer de mundo que me sedujo. Pues al principio somos nosotros los que nos dejamos cazar, mientras que luego sucede lo mismo. Era una amiga de mi madre, una mujer encantadora por lo demás, una de esas personas que cuando son castas es normalmente por estupidez, y cuando están enamoradas se vuelven como locas. Se nos acusa de corromperlas. Pues bien, sí, con ellas es siempre el conejo quien empieza, nunca el cazador. Oh, se diría que no piensen nunca en ello, bien lo sé, cuando no piensan en otra cosa. Hacen de nosotros lo que se les antoja sin que se note. Y luego nos acusan de haberlas arruinado la vida, deshonrado, envilecido y qué sé yo qué más. Esa a la que me refiero ardía sin duda en deseos de que yo la envileciera. Debía de tener 35 años. Yo apenas si contaba 22. No pensaba en seducirla más de lo que pensaba en hacerme trapense. Ahora bien, un buen día que había ido a hacerle una visita y examinaba asombrado su atuendo, una bata de mañana notablemente abierta como la puerta de la iglesia cuando tocan a misa, ella me tomó de la mano, la apretó, ya sabéis, la apretó como ellas aprietan en esos momentos, y con un lánguido suspiro, uno de esos que salen del hondo, me dijo: «Muchacho mío, no me mira así». Naturalmente me puse más colorado que un tomate y estuve más tímido de lo habitual. Tenía unas grandes ganas de marcharme, pero ella me sujetaba de la mano con firmeza. Se la posó sobre su pecho, un pecho generoso, y me dijo: «Mire, sienta cómo me palpita el corazón». Claro que palpitaba, yo comenzaba a comprender, pero no sabía qué hacer ni por dónde empezar. Luego he cambiado. Como seguía con una mano apoyada en el voluminoso revestimiento de su corazón y con el sombrero en la otra, y no dejaba de mirarla con una sonrisa confusa, una sonrisa boba, una sonrisa atemorizada, ella se alzó de golpe y con voz irritada dijo: «Ah, ¿qué hace, jovencito? Es usted un indecente y un maleducado». Retiré enseguida la mano, dejé de sonreír, balbuceé unas disculpas, me levanté y me fui, pasmado y trastornado. Pero estaba ya atrapado y pensaba en ella. Me parecía encantadora, adorable. Me convencí de que la amaba, de que la había amado siempre. Decidí ser osado, hasta temerario. Cuando volví a verla me dirigió una sonrisita de inteligencia. Cuánto me turbó aquella sonrisita. Y su apretón de manos fue largo, de una insistencia elocuente. Desde aquel día le hice la corte, por lo que parece. Al menos ella pretendió, después de que yo la había seducido, conquistado, deshonrado, con un raro maquiavelismo, una habilidad extrema, una perseverancia de matemático y una astucia de apache. Pero una cosa me turbaba extrañamente. ¿En qué lugar se vería consumado mi triunfo? Yo vivía con mi familia, que se mostraba en este aspecto intransigente. No tenía la audacia necesaria para franquear en pleno día la puerta de un hotel del brazo de una mujer, y no sabía a quién pedir consejo. Ahora bien, mi amiga, charlando conmigo en plan de broma, me dijo que todo joven que se precie debe tener una habitación propia en la ciudad. Estábamos en París. Fue un relámpago de luz. Alquilé una habitación y ella vino. Vino un día de noviembre. Aquella visita, que hubiera querido posponer, me perturbó mucho porque no tenía fuego, y no lo tenía porque mi chimenea humeaba. Justo la víspera le había armado una escena a mi casero, un viejo comerciante, y me había prometido venir personalmente con el deshollinador antes de 2 días, para examinar atentamente los trabajos que había que hacer. En cuanto ella hubo entrado, le declaré: «No tengo fuego porque mi chimenea humea». Dio la impresión de que ni siquiera me hubiera oído y balbució: «No pasa nada, ya lo tengo yo». Madre mía, ¿eh?
Al ver mi cara de sorpresa, se interrumpió confusa. Luego dijo: ya no sé lo que me digo, estoy loca, he perdido la cabeza, pero ¿qué hago, Dios mío? ¿Por qué he venido aquí, desgraciada de mí? ¡Oh, qué vergüenza! Y se arrojó sollozando en mis brazos. Yo creí en sus remordimientos y juré respetarla, pero ella se postró de rodillas delante de mí, gimiendo: pero ¿es que no te das cuenta de que te amo, de que me has conquistado, de que me has hecho perder la cabeza? Creí llegado el momento de empezar el ataque, pero ella se estremeció, se levantó y fue hasta el armario para esconderse en él, gritando: no me mires, no, no, me avergüenzo con esta luz. Si al menos no me vieses, si estuviéramos a oscuras, si fuera de noche. Piénsalo, qué maravilla. Ah, esta luz. Me lancé hacia la ventana, cerré los postigos, corrí las cortinas, coloqué un abrigo encima de un hilillo de luz que aún se filtraba, luego, con las manos extendidas para no acabar encima de las sillas, con el corazón palpitándome, la busqué, la encontré. Fue otro viaje, a dos, a tientas, con los labios unidos, hacia el ángulo opuesto donde se encontraba mi alcoba. Estoy seguro de que no íbamos derechos, pues primero encontré la chimenea y luego la cómoda, y por último lo que andábamos buscando. Entonces lo olvidé todo en un éxtasis frenético. Fue una hora de locura, de transporte, de alegría sobrehumana. Luego, embargados de una deliciosa lasitud, nos dormimos, en brazos el uno del otro. Y soñé. Pero he aquí que en mi sueño me pareció que me llamaban, que pedían socorro. Luego recibí un impacto violento. Abrí los ojos. ¡Oh! El sol poniente, rojo, magnífico, entrando todo él por mi ventana abierta de par en par, parecía mirarnos desde la línea del horizonte, iluminando con un resplandor apoteósico la cama envuelta en la que una mujer enloquecida daba alaridos, se debatía, se contorsionaba, agitaba manos y pies para atrapar un trocito de sábana o de cortina, cualquier cosa, mientras de pie en medio de la habitación, estupefactos, uno al lado del otro, el dueño de la casa en lébita acompañado del portero y de un desollinador negro como un demonio, nos contemplaban con caras de pasmarotes. Me levanté furioso, dispuesto a saltarles al cuello, y grité: ¿qué hacen ustedes en mi habitación, maldita sea? Al desollinador le entró una risa irresistible y dejó caer la chapa que sostenía en la mano. El portero parecía enloquecido. El casero balbució: pero, caballero, hemos venido por la chimenea. La chimenea. Yo grité: lárguense de aquí, Dios. Entonces se quitó su sombrero con aire confundido y cortés, y andando hacia atrás murmuró: le pido excusas, caballero, le pido perdón. De haber imaginado que iba a molestarse no habría venido. El portero me dijo que había salido usted. Disculpe. Y se fueron. Desde ese día, como comprenderéis, no cierro nunca las ventanas, pero echo siempre el cerrojo. Madre mía, bravo. Desde ese día no cierro nunca las ventanas. Oh, pero siempre cierro la puerta con cerrojo, ¿eh? A mí no me vuelven a pillar, ¿eh? Madre mía, qué última frase de cuñado, ¿eh? Me ha gustado solo por eso y por la explicación de cómo hacen el amor. Pues vamos a leer el último que a mí me apetece. Vamos a leer el último de esta noche. Ya veis que esto va... Es que Guy de Maupassant es una maravilla. Pero antes también voy a refrescarme el gaznate. Siempre me ha gustado la palabra de gaznate, ¿eh? Es algo impresionante. Gaznate. Se tiene a la boca, ¿eh? Gaznate. Qué buena está la agüita, ¿eh? Sobre todo cuando uno tiene sed. Vamos a ver que todo está correcto y leemos el último cuento de la night. Está todo a la perfección. Vamos a ver. Pues vamos a leer el cuento con el título de Una broma normanda, que va dedicado a de Joinville. Es lo que pone, ¿vale? Empieza así. El cortejo desfilaba por la vereda a la que daban sombra los altos árboles crecidos en los ribazos de las alquerías. Delante iban los recién casados, luego los parientes, seguían los invitados, a continuación los pobres del pueblo, y los chiquillos, que daban vueltas como moscas alrededor, pasaban por entre las filas, trepaban a las ramas de los árboles para ver mejor. El novio era un buen mozo, Jean Patou, el más rico hacendado de la región. Era ante todo un cazador empedernido que perdía la cabeza por satisfacer su pasión y gastaba manos llenas en perros, guardias, hurones y rifles. La esposa, Rosalie Roussel, creo que estos nombres son un poco en tono de broma, había sido muy cortejada por los mejores partidos de los contornos porque era considerada hermosa
y se sabía que contaba con una buena dote, pero había elegido a Patú, acaso porque le gustaba más que los otros, o más probablemente, como normanda juiciosa que era, porque tenía más posibles que los demás. Cuando franquearon la gran cancela de la alquería marital, estallaron 40 escopetazos sin que se vieran los tiradores ocultos en las zanjas. Ante aquel ruido se apoderó una gran alegría de los hombres, que pataleaban fuerte embutidos en sus trajes de fiesta, y dejando a su mujer, Patú saltó sobre un mozo que vio detrás de un árbol, le cogió el rifle y también él soltó un disparo dando saltos como un pollino. Luego reanudaron la marcha bajo los manzanos cargados ya de fruto, a través de la alta hierba, en medio de los terneros que miraban con sus grandes ojos, se alzaban lentamente y se quedaban derechos con el morro hacia el cortejo. A medida que se acercaba la hora de la comida, los hombres adoptaban de nuevo un semblante serio. Algunos, los ricos, lucían altos sombreros de lustrosa seda que en aquel sitio desentonaban. Otros llevaban antiguos cubrecabezas de pelo largo que parecían de piel de topo. Los más humildes iban tocados con gorras. Todas las mujeres llevaban chales echados sobre los hombros, cuyos picos sujetaban ceremoniosamente sobre los brazos. Eran rojos, abigarrados, llamativos, y su colorido parecía asombrar a las negras gallinas del estercolero, a los patos del borde de la charca y a los palomos sobre las techumbres de Bálago. Todo el verde de los campos, el verde de la hierba y el de los árboles parecía más intenso en contacto con aquella púrpura encendida, y los dos colores así combinados se tornaban cegadores bajo el sol de mediodía. Al fondo de la bóveda que formaban los manzanos, la gran alquería parecía a la espera. Una especie de vapor salía por la puerta y las ventanas abiertas, así como fuertes olores de cocina se expandían del vasto edificio por todas sus aberturas, por las mismas paredes. Como una serpiente, el cortejo de invitados se alargaba a través del patio. Los primeros en llegar a la casa rompían la cadena, se dispersaban, mientras que por allá abajo seguían entrando por la cancela abierta. Las zanjas estaban llenas ahora de zagales y de pobres que curioseaban, y los disparos continuaban y retumbaban por todas partes, esparciendo en el aire una neblina de pólvora y ese olor que embriaga como el ajenjo. Delante de la puerta, las mujeres se sacudían las faldas polvorientas, desanudaban las oriflamas que hacían las veces de cintas de sus sombreros, se quitaban los chales poniéndoselos sobre un brazo, luego entraban en casa para desembarazarse por fin de aquellos aderezos. La mesa estaba instalada en la gran cocina con capacidad para 100 personas. Se sentaban a la mesa a las 2, a las 8 seguían comiendo. Los hombres despechugados en mangas de camisa, con la cara enrojecida, engullendo vorazmente. La rubia sidra relucía en los grandes vasos, alegre, clara y dorada, al lado del vino de color intenso y oscuro, color sangre. Entre un plato y otro se tomaban una copita de aguardiente normando que encendía el cuerpo y hacía enloquecer las cabezas. Y pone aquí que el True Normand es el aguardiente que se toma entre dos platos para estimular el apetito, ¿vale? Sería como... Bueno, aquí el orujo se toma al final, para el orujo de hierbas, que a mí no me gusta nada, pero se suele tomar al final de una comida copiosa para bajar, ¿no?, esa comida copiosa. De vez en cuando un invitado, lleno como una cuba, salía hasta los árboles cercanos, se aliviaba y luego volvía adentro con hambre renovada. Las mujeres, congestionadas, oprimidas, con los corpiños tensos como balones, seccionadas en dos por el corsé, hinchadas de arriba abajo, se quedaban en la mesa por pudor, pero tras haber salido una de ellas, más apurada, se levantaron todas a continuación, volvían más alegres, dispuestas a reír, y comenzaron las bromas pesadas. Con una gran carga de obscenidad fueron disparadas a través de la mesa, todas sobre la noche de bodas. El arsenal del ingenio campesino fue vaciado. Desde hacía 100 años se decían las mismas chocarrerías en las mismas circunstancias, y aunque todos las conocieran, siempre hacían efecto, provocando sonoras carcajadas en las dos hileras de convidados. Vamos, que se van a contar bromitas, ¿no? Un viejo de pelo canoso llamaba: «Viajeros para Mecidón, al coche», y Mecidón es la localidad del distrito normando de Calvados, que en el contexto toma una connotación burlescamente licenciosa, que yo no entiendo. Si alguien la entiende, que me escriba, que me lo deje en comentarios. Y se daban gritos de alegría. Justo en un extremo de la mesa, 4 jovenzuelos del vecindario estaban preparando una broma a los recién casados, y debía de habérseles ocurrido algo extraordinario, puesto que mientras viseaban, pataleaban el suelo. Uno de ellos, aprovechando un momento de calma, gritó: «Menuda noche con esta luna para los cazadores furtivos. Oye, Jen, ¿no estarás tú al acecho con esta luna?». El marido se volvió de golpe. «Diles a los cazadores furtivos que vengan». El otro rompió a reír.
Claro que pueden hacerlo, pues no irás tú a dejar lo que tengas entre manos por ellos. Todos los de la mesa estallaron en una risa de alegría. Tembló el suelo, retemblaron los vasos, pero el novio, ante la idea de que pudiera aprovecharse su noche de bodas para cazar furtivamente en sus tierras, se enfureció. Solo te digo una cosa, que se atrevan a venir. Entonces cayó un diluvio de indecencias de doble sentido que hacían ruborizarse un poco a la novia, toda temblorosa por la expectativa. Finalmente, tras haber sido vaciados varios barriles de aguardiente, se fueron todos a dormir y los recién casados entraron en su alcoba, situada, como en todas las alquerías, en la planta baja, y como hacía algo de calor, abrieron la ventana y cerraron la persiana. Una lamparilla de mal gusto, regalo del padre de la mujer, ardía sobre la cómoda. La cama estaba lista para recibir a la nueva pareja, que no preparaba su primera cohabitación con todo el ceremonial de los burgueses de ciudad. La joven se había quitado ya el tocado y el vestido y permanecía en aguas, desatándose los botines. En tanto Jean se acababa su cigarro, mirando de soslayo a su compañera. La espiaba con ojos relucientes, una mirada más sensual que cariñosa, pues la deseaba más que la quería, y de pronto, con un movimiento brusco, como alguien que va a ponerse manos a la obra, se quitó el traje. Ella se había desatado ya los botines y ahora se estaba quitando las medias. Acto seguido le dijo, tuteándole como hacía desde la infancia: Ve y ponte detrás de la cortina, que yo me meteré en la cama. Él fingió negarse, pero luego fue, con aire socarrón, ocultándose totalmente menos la cabeza. Ella reía, trataba de taparle los ojos y jugaban alegre y amorosamente, sin falsos pudores ni embarazo. Por fin él cedió y ella, en cuestión de segundos, se desató la última falda, que se deslizó a lo largo de sus piernas, cayó en torno a los pies y se posó en redondo en el suelo. Ahí la dejó, pasando por encima, desnuda bajo su holgado camisón, y se metió en la cama, cuyos muelles chirriaron bajo su peso. Enseguida llegó él, descalzo, en pantalones, y se inclinaba hacia su mujer, buscando sus labios que ella escondía contra la almohada, cuando resonó un disparo a lo lejos, en dirección al bosque de las rapés. Le pareció. Él se enderezó inquieto, con el corazón en un puño, y corriendo hacia la ventana, abrió la persiana. La luna llena bañaba el patio de una luz amarillenta. La sombra de los manzanos formaba unas manchas oscuras a sus pies, y a lo lejos la campiña, cubierta de mieses en sazón, relucía. Cuando Jane se inclinó hacia afuera, acechando todos los ruidos de la noche, dos brazos desnudos se anudaron en torno a su cuello y su mujer, tirando de él hacia atrás, murmuró: «Déjalo estar, ¿qué te importa? Ven». Él se volvió, la cogió, la estrechó, palpándola bajo la tela ligera y alzándola con sus brazos robustos, se la llevó hacia la cama. Justo cuando la depositaba en el lecho, que se dobló bajo su peso, resonó una nueva detonación más próxima a esta. Entonces Jean, trastornado por una cólera tumultuosa, juró: «Maldita sea, ¿se creen que no voy a salir por ti?» «Espera, espera». Se calzó, cogió su rifle que siempre permanecía colgado al alcance de su mano, y como su mujer se arrastraba agarrada a sus rodillas y le suplicaba fuera de sí, se desprendió con energía, corrió a la ventana y saltó al patio. Ella esperó 1 hora, 2 horas, hasta que se hizo de día. Su marido no regresó. Entonces perdió la cabeza, llamó, contó el ataque de furia de Jean y su salida tras los cazadores furtivos. Los criados, los arrieros, los mozos partieron enseguida en busca de su amo. Le encontraron a 2 leguas de la alquería, atado de pies a cabeza, medio muerto de rabia, con la escopeta retorcida, los pantalones bajados, 3 liebres muertas en torno al cuello y un cartelito en el pecho: «Quien mucho abarca, poco aprieta». Y más tarde, cuando contaba su noche de bodas, añadía: «Oh, como broma fue realmente una buena broma. Me echaron el lazo como a un conejo, los muy canallas, y me engatusaron como a un pardillo, pero si les cojo algún día van apañados». Así se divierten en Normandía en el día de la boda. Y así termina este maravilloso cuento, que nos descubre que las bromas... perdón por el ruido. Que las bromas normandas son pesadas, pesadísimas, demasiado pesadas, diría yo. Así que con esto hemos terminado esta maravillosa noche de cuentos. Y como siempre os digo, nos vemos en siguientes directos. Os mando 1.000.000 de besos. Espero que os encontréis estupendamente. Y os tengo que contar una cosica. El directo se acaba.